Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal Hello. Hoy con un nuevo e interesante video. Suscríbete, déjame tu like y comparte este video. Soy Eben P. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a tu canal Hello. Martes 22 de septiembre. Hoy con un video bastante interesante, te recomiendo que lo veas hasta el final, tiene información muy importante. Hoy en el video vamos a tratar sobre la actualización del segundo estímulo económico y el segundo cheque de estímulo económico. También vamos a hablar de los debates y votaciones en el Congreso por la ley de gastos. Trump espera anunciar nominado a la Corte Suprema entre el viernes y sábado. Y pendientes de este video porque hoy vamos a estar regalando $10. Lo único que tienes que hacer es contar cuántas veces ves la siguiente figura, este lindo osito, durante todo el video. Una vez que tengas el total de cuántos osos dejé en el video, vas a colocar en los comentarios el número del total de osos que viste y seguidamente el correo electrónico, tu email address, tu dirección email, importante, ¿ok? Ahora vamos a leerle algunos de los comentarios que ustedes me han dejado durante los videos pasados. Mirta Torres: falta que incluya en esa carta que los recursos que están entregando a la gran mayoría de los negocios pequeños y grandes no están resolviendo ningún problema de desempleo y pérdidas de ingresos. Está beneficiando a unos y a otros los tiene agonizando por un acuerdo del cual ninguno se quiere poner del lado de los que no tienen nada. Está buena la iniciativa de una carta para informar al presidente, pero esta falta de argumentos elementales. Si no está con fuertes argumentos, ninguno leerá ni la mitad de la carta. A ellos no les importa nada más que la política, qué excepción, pero donde los políticos prevalecen por la lucha del poder, el pueblo y la clase media sufre y se mantiene oprimida, y esto aplica para donde quiera que esté la política en primer orden. Con relación a Nancy Pelosi, ¿qué hace esa dictadora en la silla sentada? Nada de lo que le proponen le viene bien, ni mucho ni poco, y el pueblo esperando por su ilustre decisión. Esa es la política. Hey Mirta, gracias por dejarme esa importante reflexión con respecto al video que se colocó dando apoyo a la iniciativa del canal de Clear Value Tax. Importante que vean este video, la gente que por lo menos se está integrando en este momento lo que pasó ahí. Aquí les dejo el enlace para que vayan a ver ese video. Es muy bueno lo que tú estás diciendo, Mirta. Magdalena Franco: hola, hello, qué programa, ni más importante de lo que estaba perdiéndome yo. 3 cartas muy bien dedicadas a esa gente jugando con nosotros. Bendiciones desde aquí, Lawrence, Massachusetts. Gracias. Gracias a ti, Magdalena, por apoyar y ver nuestros videos. Saludos a la gente de Massachusetts. Ahora lo que te pido es que me apoyes con tu like. Así podrás hacer que este video se posicione en los primeros lugares de vista y le llegue esta información a otras personas que en realidad lo necesitan. Así que like. Si no estás suscrito, no sé qué estás esperando, suscríbete ahora en este momento. Recuerda activar la campana de notificaciones para que sepas cuando se está montando un nuevo video en el canal y tengas chance de participar en futuros sorteos y ganártelos. Ahora sí, pendientes del osito. Actualización, segundo estímulo económico y segundo cheque de estímulo económico. La Casa de Representantes está de vuelta en sesiones por 2 semanas más, antes de sus próximas vacaciones el 7 de octubre. Ya se van otra vez de vacaciones. Los muchachos están estresados. Muchas cosas han pasado el fin de semana pasado que pudiera incidir en más retrasos para aprobar el paquete de estímulo tan esperado. Por un lado,
como ya es sabido por todos, se estará debatiendo esta semana la ley de gastos que le dará fondos al gobierno federal hasta diciembre 11 para su funcionamiento. Eso es importante. Por otro lado, se ha presentado la nueva nominación para llenar la silla vacante en la Corte Suprema de Justicia. Aunque la Casa de Representantes no interviene en las votaciones directamente, solo el Senado. Los demócratas están trabajando arduamente para impedir que Trump nombre a la nominada y que ésta sea aprobada por el Senado. Hay una batalla ahí que nos afecta en todo lo que es la generación del nuevo paquete de estímulo económico. Evidentemente, el líder de los demócratas, Nancy Pelosi, está muy enfocada en esta situación hasta el punto que insinuó un impeachment o destitución del presidente Trump. Por más increíble que se escuche, Nancy Pelosi en una entrevista televisada no descartó un juicio de destitución al presidente para evitar la nominación de la nueva miembro de la Corte Suprema de Justicia. Así de intensa está la cosa en el Congreso. Mientras tanto, no perdamos las esperanzas y no hay que olvidar que también hay grupos demócratas como los Blue Dog Coalitions, los Problem Solvers y muchos otros más que están presionando para que las votaciones para aprobar el paquete nuevo de estímulos se den antes de que se vayan nuevamente de vacaciones en 2 semanas. También hay mucha presión para que antes de esa fecha se espera que se aprueben nuevos fondos para mantener a las aerolíneas a flote. Las aerolíneas están solicitando una extensión de 6 meses del PPP que se incluyó en la ley CARES a fines de marzo. Según los términos de esa ley, las aerolíneas tienen prohibido despedir a los empleados hasta el 1 de octubre. Las aerolíneas están solicitando $25 mil millones para posponer cualquier recorte de empleos al menos hasta abril. Sin embargo, la industria ha dicho que no prevé la recuperación completa hasta el 2024. El 1 de octubre, American Airlines espera eliminar 19,000 puestos de trabajo. United Airlines dijo que planea eliminar 16,370 puestos de trabajo. Por el otro lado, Southwest Airlines advirtió que hasta 36,000 empleados podrían enfrentar despidos. Esto se evitaría si el Congreso aprueba una nueva legislación o, en su defecto, Trump pudiera emitir una orden ejecutiva. Debates y votaciones en el Congreso por la ley de gastos. ¿Qué está pasando ahora en el Congreso? ¿Y qué es el cierre del gobierno? El cierre del gobierno ocurre cuando el Congreso no financia al gobierno, es decir, no le da fondos necesarios para su funcionamiento. Durante un cierre del gobierno, el gobierno detiene todos los servicios no esenciales, mientras que los servicios esenciales como las Fuerzas Armadas, la protección de la frontera, las controladores de tráfico aéreo y los departamentos de policía y bomberos seguirán funcionando. En el último intento por llegar a un acuerdo bipartidista sobre un proyecto de ley de gastos, los demócratas de la Cámara presentaron el lunes una nueva legislación que mantendría el gobierno en funcionamiento hasta el 11 de diciembre. Los legisladores parecieran haber llegado a un acuerdo para evitar el cierre parcial del gobierno a finales de la semana pasada, pero el proyecto de ley tuvo inconvenientes de último momento el viernes por cuestiones como la ayuda a los agricultores, una extensión de los plazos del censo, la ayuda alimentaria relacionada con la pandemia y la financiación para la seguridad electoral. Según se informa, el nuevo proyecto de ley de los demócratas el lunes no incluye las decenas de miles de millones de dólares en alivio comercial a los agricultores, una disposición clave solicitada por la Casa Blanca de Trump. Los demócratas han expresado su preocupación por la reposición de la Corporación de Créditos para Productos Básicos del Departamento de Agricultura, que se utilizaría para proporcionar más ayuda a los agricultores, ya que creen que le daría al presidente Trump un cheque en blanco para usar con fines políticos. Los demócratas esperaban al menos $2,000 millones para ayudar a las familias con niños en edad escolar para comprar comestibles durante la pandemia, pero acordaron eliminar esa disposición del próximo proyecto de ley junto con la ayuda para los agricultores para intentar llegar a un consenso. Sin embargo, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se apresuró a oponerse al proyecto de ley de gastos demócratas el lunes, que dijo que vergonzosamente deja fuera el alivio y el apoyo clave que necesitan los agricultores estadounidenses. Si bien las negociaciones aún no son fluidas, los desacuerdos sobre el proyecto de ley de gastos podrían generar un choque en el Senado controlado por los republicanos, donde las tensiones ya están aumentando.
el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, dijo que actuaría rápidamente para llenar la vacante en la Corte Suprema creada por la muerte de la jueza Ruth Bader durante el fin de semana. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el domingo que no tiene intención de permitir el cierre del gobierno y que no utilizará las negociaciones sobre el gasto como palanca en la lucha de la Corte Suprema que se gesta en el Senado. Es más, con los republicanos tratando de impulsar a su candidato a la Corte Suprema, es probable que provoque un acalorado debate que envolverá a Washington durante las próximas semanas, lo que significa que un acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley de estímulo económico ahora parece más improbable que nunca antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Ahora, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo para financiar los gastos del gobierno? Muy buena la pregunta. Si no se puede llegar a un acuerdo sobre el gasto, no sería la primera vez que el gobierno cierra durante el mandato de Trump. En 2019, si no se acuerdan, hubo un cierre parcial del gobierno durante 35 días. Así que, bueno, no se me preocupen, mis Hello Millions. Trump planea anunciar nominado a la Corte Suprema el viernes o sábado. El presidente Donald Trump planea anunciar su nominada para reemplazar al difunto juez Ruth Bader en la Corte Suprema el viernes o sábado, dijo en una entrevista en Fox and Friends el lunes por la mañana. Creo que será el viernes o el sábado, dijo Trump, cuando se le preguntó cuándo anunciaría su decisión, y agregó que quería presentar respetos a Ginsburg, quien murió el viernes debido a una complicación de cáncer de páncreas, y esperará hasta después de sus servicios funerarios. Trump también dijo que había reducido su lista a 5 posibles nominados. Trump ya se ha comprometido a elegir a una mujer para reemplazar a Ginsburg en la Corte Suprema. Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa y Alison Jones Rushing se encuentran entre las personas que Trump considera como posibles nominadas. Se dice que Barrett y Lagoa son las principales candidatas para el papel. El lunes, Trump no nombró específicamente a las personas que está considerando reemplazar a Ginsburg, pero la describió a todas como altamente calificadas y muy inteligentes. En un momento también pareció hacer referencia a Rushing, diciendo que uno de los posibles nominados tiene 38 años, que es la edad de Alison Jones Rushing. Podría ser cualquiera de ellos, todos serán geniales, dijo Trump a los presentadores de Fox News. Trump también dijo durante la entrevista telefónica que preferiría que se votara la nominación antes del día de las elecciones del 3 de noviembre y dijo que habría mucho tiempo para que su elección avance en el proceso. Creo que debería ir muy rápido, tenemos mucho tiempo, dijo Trump. Especialmente si las personas de las que estamos hablando, la mayoría son jóvenes y han pasado por el proceso recientemente. Y hasta aquí el video de hoy. Ahora déjame tu like. Si no estás suscrito, no sé qué estás esperando. Suscríbete ahora en este momento. Recuerda activar la campana de notificaciones para que sepas cuando se está montando un nuevo video en tu canal y también puedas participar en futuros sorteos. Y si ya contaste todos los ositos que dejé durante el video, tienes que poner el total en los comentarios seguidamente con tu email address, tu dirección de correo electrónico, y así estarás participando. Y toma en cuenta que la felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien. Eso nos lo dice la bellísima leyenda del cine Marilyn Monroe sobre la felicidad y las relaciones amorosas, que bastante ella experiencia tuvo. Nos vemos en unas horas, mis Hello Millions. Se me portan bien y se me cuidan. Espero que te haya gustado el video y por favor no olvides de dejarme tu like. Suscríbete ahora. Déjame tu comentario y sugerencias. Gracias por verme y seguir a Hello tu canal. Ya eres un Hello Minion. Estaré publicando videos interesantes toda la semana. Apóyame con esta iniciativa con un like y suscríbete a este tu canal Hello.